Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia en esta noche. Te bendecimos, Dios, y te damos a ti toda la gloria, reconociendo, Padre, que tú eres el Señor y que fuera de ti no hay quien salve. Te ruego, Señor, que esta noche tu palabra, cual espada de dos filos, penetre a lo más íntimo de nuestro corazón. Te rogamos que cumplas tu palabra en nosotros, palabra que dice que toda palabra que salga de tu boca no volverá a ti vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual la envías. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que hoy en nuestro corazón tengamos la sensibilidad para recibir tu palabra y ponerla por obra. Te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título: no desconfiemos del Señor. Diga después de mí: no desconfiemos del Señor. Una vez más, no desconfiemos del Señor. Le invito a que abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer el verso 1. Muchos de nosotros hemos memorizado el Salmo 23, verso 1, ¿verdad? Y dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y está bien. Yo creo que es un salmo hermoso, pero creo que así como hemos memorizado el Salmo 23, verso 1, a muchos de nosotros nos bendeciría enormemente poder memorizar este pasaje de Juan capítulo 14, verso 1. Y dice la palabra del Señor así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. El Señor Jesucristo, amados hermanos, está soltando un desafío sobre sus discípulos. Y es el hecho de que Él desea y espera que ellos puedan confiar en Dios en medio de toda circunstancia y también confiar en Él. Si nosotros como hijos de Dios nos atrevemos a confiar en el Señor, créame, nuestra vida presente sería otra, y no refiriéndome o apuntando a las circunstancias que hoy estás atravesando, sino a la forma en la cual vives cada una de esas circunstancias. Hoy vivimos en un tiempo en el que a los seres humanos nos resulta complicado confiar, ¿cierto o no? La gran mayoría de las personas son muy desconfiadas. Y para que no se escuche como un señalamiento, me voy a incluir y diré: somos muy desconfiados. Vivimos en una generación donde a los seres humanos les resulta complicado confiar. Sea esto por experiencias dolorosas que en algún momento experimentamos, o simplemente porque fuimos educados a ser nosotros mismos quienes deben, ante cualquier situación, buscar la manera de salir adelante. Lo cual, en este sentido, no es malo. Sin embargo, amados hermanos, debemos de entender que en la vida enfrentaremos muchas situaciones que en la mayoría de las veces vamos a poder administrar y resolver. ¿Cuántos de ustedes enfrentaron problemas pequeños el día de hoy? Situaciones que quizás se convirtieron en un contratiempo, pero sin ningún problema ustedes pudieron darle solución. ¿Amén? Bien. Pues en la vida, una gran cantidad de las circunstancias que enfrentemos tendrán esa característica. Pueden ser administradas, controladas y resueltas. Sin embargo, también en la vida enfrentaremos circunstancias que no puedan ser resueltas con nuestra capacidad. Y es ahí donde muchos de nosotros nos veremos tentados a preocuparnos. ¿Lo había pensado de esta manera? El que usted se preocupe por una circunstancia es una tentación que llega a su vida con la finalidad de que usted, al abrazar la preocupación,
comience a dejar de confiar en el Señor. Y un cristiano que vive con miedo, un cristiano que vive preocupado, no puede ser un hombre de fe. Qué contradictorio, ¿no? Nos decimos ser el pueblo que ha sido comprado por la preciosa sangre de Cristo, pero dudamos de la palabra escrita que dice que Dios nos dio a su Hijo sin escatimar la entrega, y que es lógico que junto con Él nos entregue todas las cosas. Pero muchos de nosotros no lo creemos. Cuando enfrentamos circunstancias que nos tientan a preocuparnos, cuidado, porque si usted abraza la preocupación, usted estará así de cerca de comenzar a desconfiar del Señor. La preocupación nos lleva a desesperarnos, y la desesperación a tomar malas decisiones. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestra atención en aquello que no podemos controlar, en aquello que no podemos nosotros por nuestra capacidad resolver, en algunos casos comenzamos a dudar de la bondad de Dios y de su cuidado para con nosotros. Y esto, amados hermanos, es peligroso para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Tú no puedes vincularte a una persona en la cual no confías plenamente. ¿Por qué? Porque hay barreras que nos impiden poder profundizar en la relación. Y si tú no has llegado a la concepción de que Dios cuida de ti y de que Él es bondadoso para contigo, esa barrera de duda generará inestabilidad en el desarrollo de su relación. Imagínense un matrimonio en el cual no hay una relación de confianza y el esposo vive con la idea de que la esposa lo quiere envenenar. Podría ser sencillo ponerle, y no estoy dando ideas, un poco de veneno para ratas en cada sopa. No sería algo que al corto plazo tendría efecto, pero a largo plazo seguramente ese hombre se va a morir. Ahora, si este no confía, lo más seguro es que cada vez que le sirvan el plato, le diga al perro: pruébalo. Ya eso tal vez le sonó a usted demasiado extremo. Pero lo que quiero enfatizar es que si en una relación no existe un nivel de confianza que nos permita exponernos y ser vulnerables en la relación, esa relación no tiene trascendencia. Y aplica para cuando nosotros buscamos vincularnos con Dios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cristianos sabe qué está esperando de Dios para poder dar el paso, para poder decirle sí. ¿Qué cree que la gran mayoría de cristianos está esperando? Garantías. Garantías. Y aunque Dios es perfecto y Él no nos va a traicionar y Él no nos va a dejar de amar, amados hermanos, la vinculación a Él tiene que hacerse a través de la fe y la confianza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice: yo te podría dar todas las garantías del mundo y te he dado ejemplo de que realmente lo que deseo contigo es real. Entregué a mi hijo por ti. Pero no puedo darte más garantías que esta, que es la prueba suprema, si tú no tienes la determinación a vincularte a través de la fe, la confianza en Dios. Cuando tú no tienes
desarrollado ese nivel de confianza y enfrentas pruebas que no puedes controlar, es ahí donde comienza a gestarse en nosotros la preocupación, la desesperación, y comenzamos a dudar de la bondad de Dios y de su cuidado para con nosotros. Por esta razón es que como hijos de Dios debemos atesorar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando Él expresó: confíen en Dios y confíen también en mí. Desarrollemos un vínculo basado en la confianza, en el que las garantías que te expreso sean suficientes para que tú puedas confiar. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo: confíen en Dios y confíen también en mí, Él no lo expresó simplemente por emoción. ¿Ha escuchado usted esa expresión que dice: nunca hagas promesas cuando estés muy contento? Y tampoco digas cosas cuando estés muy enojado. Bueno, pues aplica para el género humano. Pero en el caso de Cristo en particular, no es una emoción la que le está motivando el decirnos que debemos de confiar en Él. Más bien, Él sabía que esta palabra la necesitaríamos como el timón de nuestra vida en los momentos de prueba y aflicción, los cuales siempre tienden a ser inoportunos. Las pruebas, las dificultades, las adversidades, así como la muerte, siempre son inoportunos. No los esperamos y llegan de repente a nuestra vida y comenzamos a enfrentar situaciones que nos tambalean, nos sacuden, pero es ahí el momento donde tú y yo debemos de decidir confiar en el Señor. Confiar, amado hermano, no tiene que ver con una emoción. Confiar es una decisión que se basa en la convicción de lo adquirido en una relación. Usted no puede salir a la calle, encontrarse una persona y decirle: a partir de este momento yo decido confiar en ti. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha tenido ninguna clase de experiencia o vínculo con esa persona. Y si usted hiciera esa locura, lo más seguro es que las cosas no salieran como usted espera. La confianza crece al ritmo de las relaciones. Y si una relación se mantiene al paso del tiempo, va construyendo confianza, aun cuando existiera en esta un desarrollo imperfecto. Es decir, no existe una relación perfecta, salvo la que pudiéramos disfrutar de Dios para con nosotros. Porque ni aun con todas nuestras ganas lo que le ofrecemos al Señor es perfecto. Lo que Él nos da es perfecto. Pero hablando en términos humanos, no existe una relación perfecta. Pero conforme avanza el tiempo y el vínculo se mantiene, el vínculo comienza a generar confianza. Lo que quiero comunicarte es que como seres humanos no estamos exentos de atravesar por situaciones dolorosas y difíciles. ¿Por qué? Porque las pruebas, las adversidades, las dificultades, estos sucesos son parte de la vida. Sin embargo, hay ocasiones en las que pareciera que los problemas, las carencias y las luchas que enfrentamos en el día a día nos impiden mantener nuestra fe en óptimas condiciones. Y no te confundas, no estoy diciendo que para que nuestra fe sea estable y fuerte, todo en esta vida debe de marchar sobre ruedas. Pero hay veces, mayormente, cuando nuestra vida está siendo sacudida violentamente, que la duda comienza a afectar nuestro caminar con el Señor. Si usted comienza a desesperarse por la circunstancia que está enfrentando, si usted comienza a percibir que en su corazón está desarrollándose una preocupación, cuidado, porque esto podría poner en riesgo su caminar con el Señor. La palabra de nuestro Dios nos insta a creer y confiar en Él,
aun cuando muchas veces lo que perciban nuestros sentidos naturales nos indiquen lo contrario. ¿Cuántas veces usted ha recibido una mala noticia? ¿Cómo reacciona ante esa mala noticia? Puede ser una mala noticia referente a una liquidación en el empleo. Llega usted bien contento ese día y le dicen, ¿sabes qué? Ya no ocupes tu lugar, pasa a recursos humanos. Usted ya sabe que lo van a liquidar. ¿Cómo reaccionaría ante una situación así? ¿Cómo reacciona usted cuando no tiene ventas en su negocio? ¿Cómo reacciona usted cuando los médicos le dicen, ¿sabes qué? Lo que estás enfrentando, la situación que estás viviendo es crónico-degenerativa, es decir, podemos detenerla, pero no vas a mejorar. ¿Cómo reaccionamos cuando abrimos nuestra billetera y lo que tenemos nos resulta muchas veces suficiente y en otras escaso? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando las situaciones dentro de nuestra familia no están bien? Tenemos conflictos con nuestros hijos, tenemos conflictos con nuestros hermanos, tenemos conflictos con nuestros padres. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando la vida pareciera que se está saliendo de control? Tal vez lo que de pronto tus sentidos están percibiendo te pudieran decir, ¿y dónde está tu Dios? Y es ahí donde tú tienes que afirmarte en la fe y seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque confiar es una decisión, no es una emoción, no es simplemente, ay, es que hoy sentí que la palabra llenó mi corazón y a partir de hoy voy a confiar en el Señor. Si tú no tienes un caminar con el Señor, si tú no desarrollas una experiencia con Cristo, lo que hoy estás diciendo está brotando de una emoción y difícilmente te va a permitir llegar al destino que Dios desea que llegues. ¿Qué debo de hacer entonces? Si la palabra de hoy tocó mi corazón, lo que debo de hacer es comenzar a dirigir mis acciones en la dirección que la palabra del Señor me mostró. ¿Para qué? Para que en la línea del tiempo yo pueda desarrollar una relación con el Señor y esa relación sea la que me lleve a cada vez confiar más en Él. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias, el día a día nos sigue demostrando que Él es el Señor. El día a día nos sigue demostrando y confirmando que Él es Dios. Como hijos de Dios necesitamos esforzarnos por conocer al Señor a una mayor profundidad. Y también nos será necesario no olvidarnos de sus promesas dadas a nuestra vida. Y mire, considere lo que dice la Escritura allí en Jeremías 29:11. Y la palabra del Señor es muy clara. En Jeremías 29:11 leemos, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Diga conmigo, planes de bienestar y no de calamidad. Pero me está yendo mal, pero me estoy enfermando, pero me robaron el carro, pero choqué y no tenía seguro. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe? En medio de todas esas circunstancias, Dios quiere revelarse a su corazón de tal modo y de tal forma que usted pueda comprender que aún en medio de la adversidad y la dificultad, Él tiene planes de bien para su vida. A mí este pasaje me encanta porque en él siempre extraigo un principio que sostiene mi vida. Y es el principio de que Dios no está improvisando con mi vida. Él tiene un plan. Y si Él tiene un plan, tiene un propósito. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Él no lo ignora. No es algo que vino de repente a su mente como una idea. Ay, me gustaría hacer esto con Samuel. Y de repente, ay, ¿qué estaba pensando de Samuel? ¿Quién sabe? Algo bueno. No, Él lo tiene claro. Él sabe qué quiere de tu vida. Él sabe qué desea hacer contigo.
Dios no está improvisando con tu vida. Ninguna circunstancia, por dolorosa o difícil que sea en tu vida, está surgiendo de una improvisación. Todo tiene que ver con un plan bien diseñado de Dios para contigo. Y la finalidad de cada circunstancia que enfrentamos es que tú y yo podamos saber que en medio de toda aflicción y prueba, su propósito prevalecerá. Por eso la Escritura dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien para nosotros, a fin de que cada experiencia que como seres humanos tengamos sume a nuestro desarrollo espiritual. Dios quiere vincularse al ser humano para sumar a su vida. Y ese es su propósito, bendecirnos, que crezcamos, que maduremos, que las cosas en nuestra vida, por difíciles que sean, puedan ser no tan duras, no tan ásperas, tomándolo a Él de la mano. Cuando tú decides tomar al Señor de tu mano, esto va a producir en nuestra mente y corazón la convicción de que Dios está con nosotros. Y sin importar la dificultad que estemos enfrentando, créeme, Dios obrará a tu favor por causa de su gran amor por ti. Algunos de nosotros hemos llegado a pensar que Dios nos responde de acuerdo al nivel de aflicción que estemos experimentando. ¿Tú crees que tus lágrimas pueden en algún momento conmover a Dios? Pongamos el ejemplo de Ana, la esposa de Elcaná. Ella lloró amargamente porque no podía ser madre y derramó su corazón delante de Dios. ¿Piensa usted que sus lágrimas conmovieron el corazón de Dios y de repente Dios dijo, está bien, ya no llores, no me gusta verte triste, mira, te voy a conceder lo que me pides, pero ya, tranquila? ¿Cree que eso fue lo que finalmente produjo el milagro para que Ana quedara embarazada? Yo considero que no. Yo considero que ninguna de nuestras lágrimas podrían conmover el corazón de Dios a fin de que su mano se moviera en nuestro favor, porque entonces la manifestación obedecería a la compasión y no al amor. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces todo cuanto Él nos responde, todo cuanto Él nos da, es porque nos ama. Y eso es algo que deberíamos tener presente, porque es algo que sin lugar a dudas nos coloca en una posición de privilegio delante de Dios. Sí, hubieron personas que experimentaron y han recibido de la gracia del Señor por causa de su compasión. La viuda que había perdido a su hijo y que iba llorando, Jesús la miró y sintió por ella compasión. Pobre mujer. Jesús conocía su historia. Y Él por compasión resucitó al muchacho. Pero la forma en la cual tú y yo nos estamos vinculando con Dios implica un nivel de relación superior, donde lo que motiva la mano de Dios para obrar en favor nuestro es el amor. No son nuestras lágrimas. Si algo puede sorprender al cielo, es nuestra fe. Recuerda el ejemplo del centurión. Le dijo a Jesús, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué dijo Jesús? Ni en toda Jerusalén he encontrado tanta fe como la que tiene este hombre. Va a ser contigo como has pedido. Aquel hombre creyó, dejó de preocuparse, confió en la palabra que se le había dado y se dirigió hacia su hogar.
Al siguiente día, cuando llegó, encontró a su siervo sano y relató el día y la hora en la cual Jesús había dicho: sea hecho como tú quieres. A partir de ese momento, ese hombre se sintió mejor y fue sanado. ¿Quieres sorprender al cielo? Ten fe. ¿Cuántos de nosotros nos revestimos de humildad, y lo pongo entre comillas? Pensamos que ejercer el papel de víctimas en medio de todas las circunstancias que enfrentamos y vivimos nos queda muy bien, y entonces creemos que con una actitud de estoy sufriendo, Dios ayúdame, por misericordia, mira que la estoy pasando muy mal, las cosas van a mejorar. ¿Sabes a qué deberías de apelar? Al amor que hay en la relación. Si el amor que hay en la relación entre tú y Dios no puede provocar lo que necesitas, deberías examinar entonces qué está fallando. Pero no son las lágrimas. No es el tratar de manipular el corazón de Dios. Necesitamos entender que Él nos ama, tiene un plan para nosotros, y si Él ha querido vincularse a nuestra vida es porque tiene el deseo de sumar. ¿Qué está esperando de nosotros? Que confiemos en Él, que creamos a sus palabras. ¿Por qué? Porque Él no está improvisando con tu vida. Él sabe exactamente hacia dónde te quiere llevar. Y aunque muchos de nosotros pareciera por nuestras decisiones y acciones que solamente tenemos 2 dedos de frente, dice la Escritura en términos más poéticos: por torpe que sea, no se perderá. Muchos de nosotros estamos tomando en nuestro día a día malas decisiones, pero su amor es tan grande, es tan bueno, que aún en medio de nuestra torpeza y nuestras limitaciones, Dios, amados hermanos, no descarta su propósito para tu vida. Les podría poner muchos ejemplos. Abraham decide embarazar a su esclava y tiene a Ismael. Dios podría decir: me has decepcionado, Abraham. ¿Sabes qué? Mira, todo lo que habíamos platicado y que yo había dicho de ti, no, porque me has decepcionado. ¿Pero qué cree? El vínculo era más fuerte. Y entonces cuando Abraham entra en una situación difícil, compleja, y habla con Dios, Dios le dice: te voy a dar un hijo a través de Sara. Y podríamos mencionar otros casos en los cuales hubieron errores humanos, pero el vínculo protegió el propósito. Entonces necesitamos entender que Dios va a responder porque tiene como prioridad el cumplir en nosotros su propósito. Y Él quiere cumplir en nosotros su propósito porque nos ama. Es importante que puntualicemos que todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida lo cumplirá. Y no importan las situaciones que enfrentemos, siempre, escuche, esta es la única condicionante: siempre que usted se mantenga confiando en el Señor y tomado de su mano, Él le va a bendecir. Dios permite muchas veces que las tormentas azoten nuestra barca, que nuestra vida sea sacudida. A veces nuestra vida pareciera que va avanzando muy bien y de repente entramos en una racha de muchos problemas y de muchas situaciones que nos afligen,
que nos entristecen, que nos están violentando mental y emocionalmente, espiritualmente también. Tal vez muchas de esas tormentas nosotros las provocamos, como sucedió con Jonás. Jonás pagó el costo de su siguiente tormenta. Dios le había dicho: ve a predicar a Nínive, y él pagó su boleto para Tarsis. Muchos de nosotros hemos pagado el boleto de nuestra siguiente tormenta. Pero en medio de todo eso, Dios sigue teniendo un plan. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y porque Él tiene un propósito para nosotros. Así que en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, tú tienes que mantenerte fiel al Señor. No te debes de soltar de su mano, porque si estamos experimentando una tormenta, esta no está tomando por sorpresa al cielo. A nosotros sí, pero a Dios no. Y si yo estoy en el hueco de su mano, yo puedo estar seguro que en medio de esa tormenta, en medio de esa escasez, en medio de esa enfermedad, en medio de ese desempleo, en medio de esta situación que es incómoda al interior de mi familia, Dios seguirá siendo Dios. Y Él tiene el control. Cuando tú y yo enfrentamos tormentas en nuestra vida y nos mantenemos aferrados al Señor, generalmente tu fidelidad te da acceso a un nuevo nivel de revelación de su naturaleza y su carácter. Conoces mejor al Señor. David lo sabía muy bien, por eso David podía expresar cosas como estas: joven fui y he envejecido, y durante toda esta línea de tiempo que hay de la juventud a la vejez, una línea de tiempo, y durante toda esa línea de tiempo yo no he visto a nadie que confiando en el Señor sea avergonzado. ¿Cómo David no iba a confiar en el Señor si durante un lapso de tiempo bastante grande David pudo experimentar el amor de Dios expresado por el Señor cada día, cada día, cada día? David conocía el corazón de Dios, y en medio de las pruebas o dificultades que él enfrentaba, Dios se volvía a revelar una y otra vez. Vea lo que dice la Escritura allí en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, versos del 22 al 25. ¿Lo tiene? Vea, dice la Escritura: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: crucemos al otro lado del lago. ¿Qué les dijo? Crucemos al otro lado. ¿Qué les reveló con esa expresión? Su propósito, un plan. El plan, el propósito era que ellos cruzaran al otro lado. Pero hay algo muy importante en todo esto. ¿Usted considera que la tormenta tomó por sorpresa a Jesús? Jesús permitió que los discípulos atravesaran por ese proceso porque Él quería revelarse a ellos de una forma más profunda si ellos reaccionaban de la manera correcta. ¿Y qué es reaccionar de la manera correcta cuando estás pasando por enfermedad, cuando estás desempleado, cuando tienes problemas de salud, cuando tienes situaciones difíciles al interior de tu familia, cuando tienes problemas personales? Ir a Jesús, confiar en el Señor, creer en Él y creerle a Él. Vean lo que dice la Escritura. Así que partieron, y mientras navegaban, Él se durmió. Diga conmigo: Él se durmió. ¿Sabe que a Dios no le inquieta tu problemática actual? ¿Cuál es tu problema? No tienes dinero, no tienes ventas, te estás divorciando, estás enfermo,
acabas de perder a un ser querido, ¿cuál es tu problemática? Eso a Dios no le inquieta, porque dentro de su plan para tu vida, Él ya lo tiene contemplado. ¿Alguna vez le sucedió con sus niños pequeños que usted tal vez los conocía bastante bien y sabía que a uno de ellos siempre se le olvidaba la chamarra? ¿Y qué sucedía cuando de repente cambiaba el clima y los otros dos sacaban su chamarra? Uno de ellos decía: ay, yo no traje mi chamarra, y usted salía como todo un vencedor: aquí te la traje. Así es Dios con nosotros. Dice: no estás esperando la tormenta que estás enfrentando, pero yo la vi a la distancia y la permití, no la impedí. Permití que no tengas ventas, permití que cerraras ese negocio, permití que atravesaras por la enfermedad, permití que atravesaras por problemas personales, y estoy permitiendo que te sientas muchas veces indefenso e incapaz de enfrentar la vida, porque tengo un propósito si no te sueltas de mi mano. Y vean lo que dice la Escritura: él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo: maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Lo que más me interesa de todo esto es que fueron a él. Tal vez nuestra manera de vincularnos con Dios no es perfecta. Yo les decía, la relación que Dios nos ofrece es perfecta, pero lo que nosotros le ofrecemos es imperfecto. Pero en el caminar, en el transcurso de la línea del tiempo, si no hemos soltado al Señor, hemos ido construyendo un mayor nivel de confianza, el cual en los momentos de prueba nos va a dar el chispazo, la luz de saber a quién recurrir. Y los discípulos están enfrentando una situación bastante delicada, y de repente muchos de ellos son marineros, pescadores expertos. Así que podríamos pensar, Pedro podría haberles dicho: ahí se ven, se para en la parte del barco de la orilla y se avienta. Sabe nadar perfecto. Yo la libro, ustedes ahí se ven, quién sabe. Pero no, los vemos a ellos entendiendo a quién deben de ir, y van a Jesús. Y eso es lo que quiero que tengas presente. En medio de tus tormentas, en medio de esas circunstancias que tú no puedes cambiar y no puedes controlar, ve a Jesús, confía en Dios y confía también en Él. Pero no permitas que las circunstancias te lleven a desconfiar del Señor. No desconfiemos del Señor, no desconfiemos del Señor, iglesia. El Señor es bueno. Los discípulos fueron a despertarlo: maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Qué hizo él? Dejen de molestarme. Ni los momentos más felices son para siempre, ni los más tristes. ¿Les contestó así Jesús? No. Jesús se levantó y, vean lo que dice la Escritura, reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Qué pasó con ellos? Los discípulos vieron a Jesús con un nivel de gloria que no habían visto antes. De tal manera que ellos comenzaron a decir: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? ¿Cuántos de nosotros no confiamos en que Dios pueda hacer algo por nosotros porque nos estamos enfocando en lo deficiente de nuestra relación para con Él? Nos sentimos insuficientes, nos sentimos inadecuados.
¿Y sabes cuál es el problema? Que Dios quiere que entiendas que lo que va a hacer por ti, no lo va a hacer por lo perfecto que sea tu vínculo para con Él, sino porque te ama. Su amor es más grande que el vínculo que te une a Él. Y por esa razón es que no te abandona, por esa razón es que no te deja. ¿Comprende? Ahora, no está esperando que una vez que entiendas esto digas, entonces puedo tener un vínculo deficiente. No, lo que está esperando es que cuando tú comprendas que todo lo que Él hace por ti, lo hace porque te ama, tú procures tener un vínculo más fuerte que corresponda al amor que te da. ¿Se está entendiendo? Y necesitamos movernos en esa dirección. Mire, son las luchas y las dificultades las que prueban nuestra fe y también las que nos revelan la profundidad de nuestra confianza en Dios y en su propósito para con nosotros. Esto es muy importante, amados hermanos, porque nos revela que las luchas y las dificultades forman parte del propósito de Dios, porque a través de ellas nosotros podemos darnos cuenta qué tanto realmente estamos confiando en Dios y qué tanto creo en el propósito que Él tiene para mí. Si tú no crees que Dios tiene un propósito para tu vida, como consecuencia, tu confianza en Él será muy pobre. Y son las luchas, las pruebas, las dificultades, las carencias, la enfermedad. Estas situaciones las que se encargan de revelarnos qué tanto hemos entendido que Dios nos ama y que tiene un propósito para nosotros. No es conformarnos a una situación que nos incomoda. Es entender que en medio de esta situación que me incomoda y que yo no puedo controlar, Él me sigue amando. Y que aunque en este momento, esta circunstancia, a mí me duele, a mí me está sacudiendo, a mí posiblemente me está debilitando, mi esperanza de que Él cumplirá su propósito es lo que me mantiene firme y estable en la fe. Si bien, como mencionaba, la confianza se desarrolla sobre la línea del tiempo y las experiencias que afirmen y consoliden la misma, no siempre el tiempo en una relación con Dios va a ser sinónimo de una gran confianza. Hay ocasiones en las que, sin importar cuánto tiempo llevemos conociendo a Jesús, nuestra fe y confianza no se ha desarrollado lo suficiente. Hay personas que pueden llevar dentro del Evangelio 20 años y viven preocupadas. Diga conmigo, la preocupación es también una tentación que ofende a Dios. Si usted cae en la tentación de preocuparse, está ofendiendo a Dios como si cayera en cualquier otro tipo de tentación. Y yo diría incluso que esta es más grave. ¿Por qué? Porque sería negar su amor por nosotros. Podemos llevar mucho tiempo dentro del Evangelio, pero si nuestra relación con el Señor no está basada en el amor que Él tiene por nosotros y en el entendimiento de que Él quiere algo serio con nosotros, la relación no puede trascender por causa de nuestra incredulidad. Entonces, ¿qué debo de hacer si yo pertenezco a una generación a la cual le cuesta trabajo confiar? Decídelo. Decídelo. En algunas ocasiones les he platicado de
esa película que para mí es una de las mejores películas que he visto, que se titula Antes de partir, y es de dos hombres que tienen enfermedades terminales, uno de ellos millonario, que le dice al otro, que se vuelve su amigo en la misma habitación del hospital, que hicieran una lista de las cosas que siempre quisieron hacer en su vida y que nunca las hicieron, y que en ese lapso de vida que les quedaba se atrevieran a vivir esas experiencias que durante toda su vida quisieron vivir y que nunca se dieron la oportunidad de vivirlas. Y una de ellas era aventarse en paracaídas desde un avión. Y entonces ya están los dos allí montados y uno tiene pánico y dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Y le dice el millonario al otro, tú no tienes miedo a saltar, tienes miedo a que después de saltar tu paracaídas no se abra. Queremos garantías, pero no hay mayor garantía que el vínculo que me une a Él, porque si yo sé que Él me ama, todo lo demás, amados hermanos, no puede equipararse, no puede compararse, porque el amor que Él tiene por ti te convierte automáticamente en su prioridad. Veamos un caso, Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Y vamos a leer a partir del verso 24. Tomás, al que apodaban el gemelo. ¿A quién se parecía Tomás? Ya lo vimos en una predicación. A Jesús. Lo veías así de reojo y decías, ¿quién es? Por eso le pusieron como apodo el gemelo. Háblale al gemelo. ¿De quién? Pues del referente del grupo. ¿Quién era el referente del grupo? Jesús. Dice la escritura, verso 24. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Si Tomás, amados hermanos, hubiera recordado la promesa del Señor que dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera a manos de pecadores, que sería muerto, pero que al tercer día resucitaría, Tomás hubiera dicho, gloria a Dios, bendito es el Señor que cumplió su promesa. Pero a él se le olvidó lo que Dios había hablado a su corazón. Y él dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. ¿Qué quiere Tomás? Garantías. ¿Qué necesita el vínculo? Confianza. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y ya que el Señor le da las pruebas que él necesita, ahora sí Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Ya no cuenta. Jesús le dice, qué buena onda que ya lo entiendes, pero me hubiera gustado más que confiaras cuando yo te lo decía. Nos cuesta confiar. Tal vez por las muchas decepciones que hemos tenido, tal vez por los muchos problemas que hemos enfrentado, tal vez por nuestra forma en la que fuimos educados. Pero cuando se trata de Dios, amados hermanos, no hay mayor garantía que su amor.
puedes confiar en el Señor. Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Necesitamos avanzar en el desarrollo de nuestra vida espiritual hasta el punto en el cual nosotros podamos decir como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 6, otro de mis pasajes preferidos en la Biblia. Él dice, convencido estoy de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Estoy convencido, no estoy emocionado, estoy convencido, porque en la línea del tiempo en la cual yo me he vinculado con el Señor, he descubierto que Él no improvisa con mi vida, que Él tiene un plan para mí y que lo va a cumplir por el solo hecho de que me ama. No lo va a cumplir porque he pasado días en el naufragio. No lo va a cumplir porque me han azotado demasiadas veces dándome los 40 menos 1 azotes. No lo va a cumplir porque he pasado hambre y desnudez. No lo va a cumplir porque yo he puesto el fundamento de muchas iglesias. No, lo va a cumplir porque me ama. Y esa es tu garantía. Te ama. Te ama. Y teniendo esa convicción es que entonces nosotros podemos decidir confiar. Dile a la persona que tienes a tu lado, si te atreves a confiar en Dios, te puedo asegurar que tu paracaídas se va a abrir. El Salmo 103, verso 2, nos enseña algo que es poderoso. Vaya conmigo allá, Salmo 103, verso 2. ¿Lo tiene? Dice la Escritura así: alaba alma mía al Señor. Y lea conmigo: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Vincularte al Señor te suma. Tiene un beneficio. Yo le decía hace 15 días, ¿cuál sería su actitud si yo le invitara a participar de un negocio en el cual le comienzo a advertir que todo lo que usted invierta lo va a perder? ¿Qué les parece, amados hermanos, si ponemos un negocio de la iglesia? Y que ese negocio nos sirva para poder sostener a los ministerios que hasta este momento de forma voluntaria están participando dentro de la iglesia. Vamos a poner un restaurante. Y a ver, Laura, yo quiero que tú pongas tus 100,000 pesos que tienes ahorrado. Antonio, tú vas a poner 100,000. Tú también vas a poner 100,000. Araceli, Sandra va a poner sus 100,000. Magui sus 100,000. Pero ¿qué creen? Los van a perder. Pues humanamente diríamos, tu actitud, pastor, me hace desconfiar del paso que me invitas a dar. Y con Dios no es así. Él suma. Por eso el salmista dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todo lo que Él ha sumado a tu vida a lo largo de la línea del tiempo. Tienes razones de sobra para decidir confiar en el Señor. Y si usted hiciera memoria, usted también tendría razones de sobra para confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque le ama.
¿Se lo ha demostrado? Vivimos en una generación donde demostrar con hechos lo que argumentamos con palabras es muy difícil. La gente se conforma con las palabras y no se ocupa de las acciones. Pero Dios nos lo ha demostrado con acciones. Por eso es importante que consideremos a la luz de esto cómo Dios puede sumar y seguir sumando a mi vida. Tú no debes de olvidar en medio de la dificultad que Él te ama. Eso es lo principal, eso es lo básico. De allí parte todo. El Señor atendió al llamado de sus discípulos cuando ellos atravesaban por la tormenta, no por sus muchos gritos, porque los amaba y quería revelarse a ellos en un nivel que antes ellos no conocían. Dicho en términos ochenteros, los quería dejar con el ojo cuadrado. Los millennials no entenderían eso, pero en los 80s eso era lo que se decía para decir los quería asombrar. Y Jesús responde a su clamor y detiene el viento y las olas porque quiere mostrarles que les ama. Ni siquiera la motivación era que vean mi poder, vamos a medir músculo, vamos a mostrar músculo. No. Era consecuencia del amor que Él sentía por ellos. Y por esta razón se reveló así, se expuso así. ¿Qué más debes de saber? Que el Señor no nos deja. Tenemos muchos pasajes de la Escritura que dicen: he aquí, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Se acuerda de ellos? ¿Por qué duda cuando está enfermo? ¿Por qué duda cuando no tiene dinero? ¿Por qué duda cuando tiene problemas? ¿Por qué duda cuando las situaciones se salen de control? Es una tentación que usted debe de resistir. No voy a dudar del Señor, no voy a dudar de Él. Y si la presión es mucha, usted vaya a un lugar solo y comience a declararlo, verbalícelo: no voy a dudar del Señor, no voy a dudar de Él, porque Él prometió estar conmigo, Él prometió no dejarme, Él prometió que estaría a mi lado todos los días de mi vida. Verbalizar lo que sentimos lo interioriza de una forma tan sólida y fuerte que lo hace real. Pero aquello que te privas de exteriorizar y verbalizar, es imposible que lo puedas interiorizar aunque lo pienses. Porque así funcionamos, son nuestros mecanismos de aprendizaje. El Señor no nos deja, el Señor es nuestro sanador. No, pero yo he estado orando mucho tiempo para que Dios me sane y hasta toco la parte que me afecta y comienzo a hablar en otras lenguas y le digo a Dios: pero escúchame. Él tiene un propósito para eso. Aunque muchas veces no nos resulte cómodo. Yo espero y deseo que algún día Dios, en su infinito amor, me dé unas rodillas nuevas. Eso sería fantástico. ¿Por qué? Porque uno de mis deseos frustrados en este tiempo es correr. Médicamente tengo prohibido correr. No puedo brincar. Entonces, ¿será por eso que no me ama? No, yo creo que en esta situación Él tiene un plan para mi vida en el cual me va a mostrar de muchas maneras que Él es mi sanador, aunque yo no tenga cartílagos nuevos en mis articulaciones. Él es nuestro proveedor. ¿Por qué dudas cuando no tienes dinero?
A ver, mire, usted y Dios, usted está frente a Dios. ¿No le daría pena mirarlo y decirle: es que tú no me estás dando dinero? ¿Eres muy tacaño? Dices que eres el dueño del oro y de la plata, pero a mí no me das lo suficiente. ¿No le daría pena decirle eso a Dios? Por eso yo siempre les digo, y se los digo de corazón, y con toda la responsabilidad que me implica el como pastor expresar eso: si Dios contigo es miserable, no diezmes, que sienta. ¿Por qué? Porque eso no se trata del pastor ni de tu iglesia local. Eso es algo tuyo con Dios. Y si Él se está portando miserable contigo, pues no tienes por qué honrarlo. ¿Por qué vamos a honrar? ¿Por qué honraríamos a un Dios que es tacaño? No. Sería injusto, ¿no? Ay, es que escrito está de aquel hombre que dijo: tú cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Ay, ¿en serio? Por eso su señor le dijo: ¿en serio? Pues se lo hubieras dado a los bancos. Si tú crees que soy tan gandalla como me describes, se lo hubieras dado a los bancos y a mi regreso lo hubiera yo obtenido con todo e intereses. Pero lo que estás diciendo es mentira. Mejor di que no sabes qué hacer con tanta confianza que te tuve. Porque hay gente que no sabe qué hacer con tanto. Y algunos de nosotros vemos tanta bendición de Dios sobre nosotros que no sabemos qué hacer. Y nos volvemos egoístas, avariciosos. Entonces ya lo sabe, si Dios es gandalla con usted, si es mezquino, no le den nada, pero yo creo que Él es mi proveedor. Experiencias personales le podría contar muchísimas, y experiencias que estoy viviendo en este momento de mi vida. Pero saldríamos mañana. Y no quiero que se vaya preocupado por mí, porque yo estoy confiando. Usted no debería preocuparse por mí. Yo le diría como Jesús cuando estaba en la cruz y las mujeres lloraban, y Él les decía: no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. Yo sé que Dios tiene un plan para mí, yo sé que Dios tiene un propósito para mí, y nada en esta tierra lo va a poder evitar. Tu escasez presente es temporal y te está enseñando algo. El Señor es nuestro consolador. ¿Estás triste? Pasa tiempo en su presencia. Desahógate en su presencia. Ay, es que me da pena contarle por qué estoy triste. Niveles de relación. ¿Por qué estás triste? Es que me da pena, Señor. Ya estás como Adán, escondiéndote. Cultiva un nivel de relación en el cual puedas hablar de Él, de cualquier cosa. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro libertador. ¿Entiende eso? Porque muchas veces nos sentimos débiles, incapaces de trascender, y su Espíritu viene y Él nos da la fortaleza, Él nos da el ímpetu, Él nos da la capacidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atados, limitados, incapaces de poder avanzar, y Él viene y nos liberta? Ahora, una muestra directa de su amor por nosotros es su perdón. Y sabe, el perdón de Dios es perfecto. El de los seres humanos no lo es, pero el perdón de Dios lo es, porque Él olvida. Muchas veces se los he expresado. A Mateo no se le fue detalle de quién era hijo Salomón. Y nada más para recordarle a David que su fracaso moral
no se le olvidaba. Puso Salomón, hijo de David, y de una mujer que fue esposa de Urías. Ahí se los dejo de tarea. ¿Quieren conocer el chisme completo? Vayan y lean el libro de los reyes, las crónicas y también los libros del profeta Samuel. Pero Dios dice que cuando Él perdona nuestros pecados, los sepulta en lo profundo de la mar. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de el sacerdocio y el tabernáculo, las ofrendas por el pecado implicaban a dos machos cabríos. Uno de ellos era seleccionado para morir en el altar del sacrificio y el otro era, se le imponían las manos y se le soltaba al desierto. Olvido. El precio de mi paz fue sobre de Jesús. Él está en el altar del sacrificio, pero su justicia me justifica y hace que el amor y la misericordia de Dios olvide mi transgresión. Y finalmente le puedo decir que Dios suma en nuestra vida porque Él pelea nuestras batallas. Dios pelea tus batallas. El problema es que estamos tan ensimismados con la situación que estamos viviendo que no lo invitamos. ¿Le ha sucedido alguna vez que usted ha tenido un problema y que usted ha estado muy afanado, muy preocupado y se le olvida el poder acercarse a alguien que pudiera haberle ayudado? Pero a veces no nos atrevemos a hacerlo porque el vínculo no es lo suficientemente bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Reforcemos el vínculo con el Señor. El Señor, cuando tú vengas a Él, no te va a decir: ah, ya que tienes problemas, ¿sí me buscas? Él no es así. Él te va a abrazar, te va a escuchar, te va a amar y te va a sostener. No desconfiemos del Señor. Él tiene un plan. Tal vez esta etapa del plan te está doliendo mucho. Tal vez esta etapa de su propósito a tu vida te está desbaratando. No le ves un futuro, un sentido, un porqué. Pero si tú confías en que Él te ama, lo único que puedes hacer es confiar, 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 confiar y decirte: no voy a caer en la tentación de desconfiar del Señor. No voy a desconfiar de Él, porque sus pensamientos son más altos que los míos. Mi mente finita no alcanza a comprender y tal vez nunca tenga las respuestas hasta que esté en su presencia. Pero si algo quiero experimentar en esta vida es el lograr tener una confianza inquebrantable en Dios. Abraham, teniendo a su hijo sobre el altar, alzó su mano y su corazón en ese momento decidió confiar en Dios. Ahora, yo le hago una pregunta que quiero que usted la analice. Dijeran por allí, que le gire la piedra. ¿Usted cree realmente que Dios esperaba que Abraham matara a su hijo? ¿Le sería necesario
pruébame, que me temes más a mí que lo que amas a tu hijo. ¿Le sería necesario? ¿Qué quería ver Dios? Dios no quería ver sangre, porque Dios ya había previsto de un animal que habría de sustituir a Isaac. ¿Qué quería ver Dios en esa decisión que Abraham tomó? Confianza. Confía en mí. Confía en mí. Y esa, amados hermanos, es una expresión de amor. Es una expresión de un vínculo sano. Es una expresión de que hay una interacción que nos permite sumar. No desconfíe del Señor. Por eso vale la pena recordar las palabras del Señor Jesús cuando Él dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 33 lo siguiente: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas se manifestarán en su vida, se manifestarán en ti. ¿Qué cosas? Que Él te ama, que Él no te deja, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es tu consolador, que Él es tu fortaleza, que Él es tu libertador, que Él te perdona y que Él pelea tus batallas. Cuando tú entiendes esto, puedes entonces decirle: haz conmigo como tú quieres. ¿Se acuerda de Jesús diciendo eso? Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué se pudo abandonar? Porque sabía que su Padre lo amaba. Tenía un plan para su vida, no estaba improvisando. Y su relación a lo largo del tiempo le daba la capacidad de decidir confiar. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Amado Dios, queremos darte gracias por la palabra que hoy has hablado a nuestro corazón. Ayúdanos a entender que tu propósito en nuestra vida es la de sumar, de ser tú nuestra fortaleza, de ser tú nuestro escudo, de ser tú nuestro pronto auxilio. Ninguno de nosotros, oh Dios, quiere olvidar tus beneficios. Al contrario, hoy queremos decirte: perfecciona nuestro corazón para que nunca incurramos en la tentación de desconfiar de ti. No queremos desconfiar de ti. Nos has dado muestras de que nos amas. Enséñanos, Señor, a amarte como tú lo mereces. Y si mi naturaleza humana en algún momento luchara, te pido, Dios, dame la capacidad para decidir confiar, aun cuando mis sentidos perciban lo contrario a lo que yo quisiera. Hoy quiero ser perfeccionado en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.